Muy bien, buenas tardes. Vamos a ver el tema de la auditoría del fraude. Vamos a analizar el capítulo número 11 de la bibliografía que se ha sido proporcionada. Para empezar, tenemos por ahí una anécdota del escándalo de contabilidad desestabiliza la confianza del público. La profesión de contabilidad estaba bajo fuego. Durante el largo y caluroso verano, los nuevos pormenores de un escándalo contable corporativo llenaban los periódicos. Habían atrapado a una de las compañías más grandes y respetadas en Estados Unidos, inflando los ingresos y activos mediante una flagrante manipulación de las reglas de contabilidad. Miles de inversionistas y empleados sufrieron sus consecuencias. Se realizaron audiencias en el Congreso para revisar y entender el fraude, y todos se preguntaron ¿dónde estaban los auditores? La profesión de contabilidad estaba bajo una presión política inmensa por parte de los legisladores de mentalidad reformista y la publicidad negativa que rodeaba las anomalías percibidas. Afectó la imagen de todos los contadores públicos. Fue en el año de 1938 el escándalo contable corporativo fue el de Mackenson Robbins, y dudosamente su impacto en la forma de realizar las auditorías fue mayor que el de los escándalos posteriores, incluyendo los de Enroy y WorldCom. Mackenson Robbins infló los activos e ingresos por 19 millones mediante el informe de inventario inexistente y ventas ficticias. Muy bien, ahí tenemos un ejemplo, ¿verdad?, de un fraude de una empresa muy grandísima en los Estados Unidos, ¿verdad?, donde prácticamente infló los activos e ingresos por 19 millones de dólares mediante un informe de inventario inexistente y ventas ficticias. Realmente los fraudes en la historia de lo que es la contaduría pública, pues hemos sido objeto, ¿verdad?, de que los contadores están bajo la lupa, ¿verdad?, de las entidades que regulan de alguna manera la profesión y de todas aquellas entidades que vigilan las demás entidades que de alguna manera están como bajo superintendencias, por poner un ejemplo, la superintendencia del sistema financiero, que ella supervisa la banca, y la superintendencia de obligaciones mercantiles, otro ejemplo, que supervisa las sociedades y todos sus actos de comercio. Ahora bien, aquí se hacía una pregunta en el caso que se ha expuesto, que ¿dónde estaban los auditores?, ¿verdad? Cuando un fraude se da y se distingue, ¿verdad?, la mala intención, pues una de las primeras interrogantes es ¿dónde estaban los auditores?, ¿verdad? ¿Dónde estaba la parte contralora, ¿verdad?, de las entidades? Por ejemplo, aquí en El Salvador han habido hechos demasiadamente fraudulentos, ¿verdad?, donde uno se pregunta como población dónde estaba la parte contralora, que es la que debe verificar, ¿verdad?, es la que debe dar fe y verdad de todas las cifras, tanto de los estados financieros, tanto de todos aquellos informes que de alguna manera se presentan a los, ya sea a los usuarios, a los mismos accionistas, ¿verdad?, o a las administraciones. Entonces, nuestro objetivo es definir el fraude y distinguir entre los informes financieros fraudulentos y la malversación de activos. Si bien es cierto, el fraude es un concepto amplio, en el contexto de la auditoría de estados financieros, el fraude trasciende a una definición como un error intencional en los estados financieros, y que de hecho es un error intencional. Y las dos principales categorías de fraude son informes financieros fraudulentos y la malversación de activos, los cuales se presentaron en el capítulo 6, que ustedes lo pueden leer. Estamos viendo la bibliografía proporcionada, que fue la auditoría Un enfoque integral, 11ª edición. Entonces los informes financieros fraudulentos son un error
o omisión intencional en las cantidades o revelaciones con la intención de engañar a los usuarios. Bueno, es más que claro que cuando se comete un fraude de manera intencional, se hace con el fin de engañar, ya sea a un usuario o de engañar a una parte intencionada en la información. Entonces, una de las preguntas que nosotros nos debemos de hacer es que, ¿cuál es el papel que juega la parte contralora en este tipo de acciones? Entonces, uno de los rumbos de hacer este tipo de fraude, bueno, presentar información fraudulenta con tal de un interés, ¿verdad? Y la otra, la malversación de activos. Entonces, como lo estábamos viendo en el ejemplo que se dio al inicio, se hizo una malversación de activos en la parte de los inventarios y de los ingresos. Es decir, reportar inventarios inexistentes, más cuando esos inventarios ya están en manos de otra persona o un grupo de personas, ¿verdad? Porque si bien es cierto, cuando hay fraude dentro de la entidad es porque hay un conflicto de intereses. Hay un conflicto de intereses presente en aquellas tomas de decisiones, porque si una empresa hay fraude es porque alguien toma la decisión de que haya fraude. Porque si Contraloría estuviera vigilando los controles necesarios para que los fraudes no se dieran, entonces lógicamente ellos saben cómo está la operatividad de la empresa. Ahora bien, ¿por qué razones se dan? Realmente nosotros, como a los salvadoreños, nosotros le llamamos compadre hablado. El conflicto de intereses en las empresas ha sido un tema bastante discutido. Por ejemplo, aquí en El Salvador se han dado fraudes bancarios, FinCepro y Encepro. Es un claro ejemplo, ¿verdad?, de cómo operan los fraudes, incluso hasta en nuestro país. La malversación de activos es el fraude que involucra el robo de los activos de una entidad. En varios casos, las cantidades involucradas no son materiales para los estados financieros. Sin embargo, la pérdida de los activos de la compañía es una preocupación importante de la administración. Y es probable que en el umbral de materialidad de la administración para el fraude sea mucho menor que el umbral de materialidad utilizado por el auditor para los fines de los informes financieros. La malversación de los activos también es un tema que nos aqueja, que aqueja a muchas entidades, porque la malversación involucra el robo de los activos de una entidad. Entonces, si hay malversación de activos, eso quiere decir que hay un maquillaje de estados financieros, hay un blanqueamiento de operaciones, ¿verdad? Entonces, es preocupante para la administración responsable que este tipo de prácticas se den. Entonces, el papel de la Contraloría frente a este tipo de eventos debe ser una actitud, ¿verdad?, responsable y señalar, ¿verdad?, señalar aquellas áreas donde se está dando este tipo de situaciones, ¿verdad?, que no son legales. Porque cuando ustedes materializan la malversación de activos, realmente es un tema económico, ¿verdad?, bastante grande, en el que la preocupación para los accionistas da mucho de qué hablar. Entonces, no se necesita, nosotros como profesionales de la contaduría pública, nosotros, si nuestro trabajo es una situación de contraloría, pues debemos prácticamente, pues debe ser un tema de que debe ser de preocupación para cada uno de nosotros, como auditores, como contralores de una entidad, porque nos las estamos jugando si nosotros somos conscientes de que se está cometiendo un fraude y que es un caso totalmente notable en los informes financieros, ¿verdad? Y que implica una revelación inadecuada.
¿verdad? Entonces, el término de malversación de los activos por lo general se utiliza para referirse al robo que involucra a empleados y otras personas dentro de la organización. Entonces, los robos, si involucra a los empleados y esas otras personas dentro de la organización, pueden ser los altos dirigentes, puede ser un mando medio, puede ser el contador general, puede ser alguien que esté encargado de dicha área que está al tanto de ese tipo de cosas y no aplica el correctivo, ¿verdad? No señala lo que se está sucediendo, ¿verdad? No señala esa malversación, no señala ese involucramiento de las áreas dentro de lo que es una actividad ilegal de tal magnitud. Porque ¿sabía usted que la malversación de activos, los robos y tanto fraude puede hacer quebrar a una empresa? Entonces ese es el detalle. Imagina un fraude de tal magnitud, tan grande, y usted como contralor se hizo el dedo pacho, vean. ¿Qué explicación usted va a poder dar a los accionistas y a las autoridades? Porque los accionistas lo que hacen es poner demandas, ¿verdad? Cuando todos están involucrados y cuando la administración, pues de alguna u otra manera, define quiénes son los responsables. Entonces, esas son una de las situaciones que nosotros desde ya, ¿verdad? Tenemos que hacernos a la idea de que en determinado momento podemos presenciar un acto de esos, pero no podemos ser partícipes. Bueno, por ahí está una estadística de informe financiero fraudulento, ¿verdad? Ustedes la pueden leer por ahí. Sin embargo, gran parte de este fraude involucra a partes externas, como el robo de mercancías de tiendas y engañosos por parte de los proveedores. Bueno, fíjense que también los proveedores también roban, también hacen fraude, pero son ayudados por personas internas de la entidad, ¿verdad? Por ejemplo, el proveedor puede decir que despachó X producto, ¿verdad? Pero en realidad el encargado de despacharlo puede hacer que él lo agarró y como está involucrado con el empleo interno del lugar de destino de la mercadería, aquel puede decir que sí se recibió, ¿verdad? Y darlo por recibido cuando no fue cierto. Entonces, esa es parte también de lo que es los robos en la compañía y la malversación de activos. Entonces, vea usted que hay varios casos en los cuales nosotros podemos definir, ¿verdad? De que realmente el fraude existe, ha existido y va a seguir existiendo si algunos profesionales, ¿verdad?, no cambian esa actitud de abandonar ese tipo de prácticas ilegales, ¿verdad? Por ahí habla de las condiciones del fraude. ¿Por qué roban? Un contralor en una gran compañía gozaba de buenas compensaciones y de planes de bonos y de acciones de participación. Una auditoría interna de rutina de la Caja Chica descubrió que el contralor había robado aproximadamente $2,000 de ella. Se le despidió de inmediato. Las cantidades que se identificaron como robadas eran triviales en relación con el ingreso anual del contralor. Algunos empleados roban para satisfacer una necesidad financiera, pero para otros el acceso a los activos de la compañía es una tentación demasiado grande. Bueno, aquí tenemos, ¿verdad?, un caso de un contralor, ¿verdad?, que tenía buen sueldo y gozaba de muchas prestaciones, pero como tenía acceso, ¿verdad?, a los activos de la compañía, entonces le fue una tentación muy grande. Entonces ahí depende también del nivel de educación de que la persona tenga y sus valores y sus principios, ¿verdad? Entonces ahí tenemos un ejemplo, ¿verdad?, de cómo se puede dar un fraude, ¿verdad?, dentro de una compañía. Y en este caso fue por medio de un contralor. El contralor era el que estaba defraudando a la empresa, ¿verdad?